¿Conoces qué es y para qué sirve un certificado de origen? ¿Sabías que hay diferentes tipos de certificados de origen y los beneficios que esto te puede traer, sobre todo en costos en tus operaciones de comercio exterior? Quédate hoy con nosotros y aprende todo acerca de los certificados de origen. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Hoy, como cada miércoles, nos acompaña la licenciada Gabriela Farías para platicarnos de este tema. Y hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola Karen, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Qué bueno, Gaby. Oye, antes de comenzar, quisiera agradecer a todos nuestros seguidores por su apoyo e invitarlos a que compartan nuestro contenido y den like para que tengamos mayor alcance con más emprendedores que quieran conocer de comercio exterior y puedan llevar a cabo sus operaciones sin ningún problema y lo hagan con todo el éxito total, ¿ok? Y bueno, por favor, Gaby, por favor, continúa, empieza con el tema de hoy. Perfecto. Bueno, el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de qué es un certificado de origen y para qué nos sirve. Voy a compartir la pantalla. Dame un minuto. Listo, ya estás. ¿Sí? Una breve presentación. ¿Ahí la ves, Karen? Ya se ve, ¿verdad? Ok, tienes tu mute, pero te leí los labios en que sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Brevemente, ¿qué es un certificado de origen? Seguramente muchas personas han escuchado este término, ya que es común que al momento de realizar operaciones de comercio exterior, este documento les sea solicitado por parte de su agente aduanal para obtener beneficios a nivel de preferencias arancelarias, es decir, poder aplicar un trato preferencial a las mercancías al momento ya sea de que importemos o que exportemos. Ahora bien, ¿qué es un certificado de origen? El certificado de origen es un documento que se utiliza para obtener un trato arancelario preferencial conforme a los tratados internacionales de los que México es parte. Como sabemos, México tiene una amplia red de tratados de libre comercio, así como de acuerdos comerciales, y el objetivo de estos tratados de libre comercio, entre algunos otros, es pues el libre tránsito de mercancías, pero también reducir o proporcionar beneficios arancelarios para el comercio de las mercancías. Estos beneficios arancelarios se traducen en menor pago de aranceles o de impuestos por la importación de productos. ¿De acuerdo? Entonces, un certificado de origen simplemente es eso, es un documento. Puede ser un documento electrónico o puede ser un documento en papel, vaya, o sea, en un documento normal, por así decirlo. ¿De qué va a depender? Pues del tratado de libre comercio que estemos aplicando, ya que en cada tratado nosotros encontramos las regulaciones y las estipulaciones bajo las cuales se va a poder elaborar un certificado de origen. Esto quiere decir que no es el mismo formato para todos los certificados de origen de todos los tratados, no. Cada acuerdo, cada tratado de libre comercio tiene su regulación y sus especificaciones. ¿Qué certifica este documento? Este certificado de origen. Gaby, ¿te puedo interrumpir con una pregunta antes de que continúes? Claro. Entonces, los certificados de origen solo son válidos cuando tenemos un tratado de libre comercio con algún país, ¿es correcto? Efectivamente, es uno de los beneficios que se tiene de los tratados de libre comercio y solamente son aplicables al marco de alguno de esos tratados. Ok, perfecto. Entonces, este certificado, por lo que entiendo, depende mucho de cada uno de los tratados. Ok, pero ahora cuéntame un poquito, ¿como con cuántos países o como cuántos tratados de libre comercio tendremos firmados? Si no mal recuerdo, íbamos en 13 tratados de libre comercio directamente y no recuerdo cuántos acuerdos comerciales, pero sí son diferentes los tratados de los acuerdos comerciales. Ambos proporcionan beneficios o preferencias arancelarias, pero la diferencia entre un tratado de libre comercio y un acuerdo comercial es que el tratado de libre comercio involucra diferentes áreas y un acuerdo comercial es muy específico, tal vez a nivel arancelario y a un sector en específico. Y el Tratado de Libre Comercio
abre toda su tarifa de todos los sectores y a nivel arancelario pues se revisa todo para que tenga un mayor impacto en el comercio de mercancías. Ok, perfecto. Entonces, o sea, podemos gozar de un certificado de origen con muchísimos países, ¿no? Porque aunque tú bien nos dices que son 13 tratados de libre comercio los que están firmados, no quiere decir que solo con 13 países tienes estos tratados, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Europea es un tratado, pero muchos países involucrados, ¿cierto? Efectivamente, el TEMEC pues también es un solo tratado, pero involucra a Estados Unidos, México, Canadá. Con la AEL involucra a todos los países miembros de esta asociación. El TIPAD, pues a todos los países con los cuales está firmado o son miembros de ese acuerdo. Entonces, como bien dices, pueden ser o escucharse que son muy pocos acuerdos comerciales, pero en cantidad de países son muchos los involucrados. Ok, gracias Gaby, perdón por la interrupción. No te preocupes. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué es lo que certifica este documento? Primeramente, certifica el país de origen de las mercancías. Es decir, en los acuerdos, en los tratados de libre comercio, hay un capítulo de reglas de origen y hay un capítulo de certificado de origen. Entonces, en base a esas reglas de origen, uno las tiene que revisar y las tiene que analizar para ver si se cumplen con esas reglas. Entonces, es posible que se pueda emitir un certificado de origen que certifique que la mercancía es originaria de cierta región. Originaria de cierta región, haciendo referencia a que cumplió con las especificaciones que me pide la regla de origen del acuerdo o del tratado que estemos revisando. Y también nos ayuda para tener una mayor certeza de la clasificación arancelaria de la mercancía. Si bien es cierto que al final de esto, todos los países se rigen por la Organización Mundial de Comercio, y estamos a nivel de 6 dígitos, a nivel internacional, todos estandarizados, la tarifa es la misma para los productos. Sabemos que, por ejemplo, en México, pues ya tenemos un desdoblamiento al NICO y entonces ya tenemos una fracción muy específica. Entonces, en la mayoría de los tratados o de los acuerdos te piden especificar la clasificación arancelaria del bien que estás calificando a nivel de 6 dígitos. ¿Por qué? Porque pues es lo mismo aquí y en cualquier otra parte del mundo, esos 6 dígitos. Pero en ocasiones suele pasar que tu proveedor te dice es cierta fracción arancelaria y te manda el certificado. Ya cuando lo revisas, dices, no, resulta ser que a lo mejor aquí mi agente aduanal me la está clasificando en otra fracción, o para México es otra fracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Pues hay que revisar previamente con mi proveedor qué clasificación arancelaria va a declarar en el certificado para que ambos estemos de acuerdo y no tengamos que retrabajar, o muchas veces hay certificados que no los emite, que los emite directamente alguna cámara o alguna autoridad, entonces es más tiempo y puede ser que ya no alcancemos a aplicar la preferencia arancelaria porque pues ya estamos a la escuela de tiempo y ya recibimos el certificado tarde o lo podemos aplicar a posteriori, pero bueno, son una serie de situaciones que hay que considerar. Entonces, lo importante aquí es revisar antes de que llegue mi mercancía, cuando estoy en los tratos con el proveedor, pues qué clasificación arancelaria va a asignar al producto, si me va a elaborar un certificado de origen, que esa misma clasificación yo estoy de acuerdo y esa misma la ponga en el certificado para que no tengamos problemas al momento de que llegue la mercancía a México y podamos aplicar la preferencia arancelaria sin ningún problema. Esto se resume, ¿sí? Yo me iría un paso atrás con los emprendedores, ¿no? O sea, yo empezaría por buscar proveedores que estén dentro de estos países con los que se tienen tratados de libre comercio, porque si bien todos conocemos que China es el fabricante más grande del mundo, no tenemos un tratado con ellos y aunque tengan precios bajos, sí cuando ingresan los productos, si así lo marcara la fracción arancelaria, se tendría que pagar pues un arancel por ello, ¿no? Cosa distinta que si compras de un proveedor, por ejemplo, de Estados Unidos o un proveedor de Alemania o un proveedor de, no sé, Brasil, es para un sector en específico. O sea, yo me iría más atrás. O sea, estos tratados fueron creados para que tú como emprendedor, en todos los niveles de emprendimiento, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, pues puedas aprovechar justamente los beneficios de no pagar los impuestos por los tratados que México ya ha firmado. Así es, efectivamente tienes mucha razón.
al final del día se trata, sí, de incrementar el comercio y el tráfico de mercancías. Sin embargo, si tenemos esta red tan amplia de tratados de libre comercio, pues aprovecharlos para que efectivamente, como bien dices, no paguemos impuestos o los paguemos los menos posibles. Y algo muy importante también, muchas veces, al momento que estamos revisando la mercancía que vamos a importar, vemos, ¿no? Y vemos en la tarifa y vemos que a lo mejor la mercancía está exenta de impuesto general de importación. Y dices, ok, no necesito un certificado de origen. ¿Por qué? Porque no voy a pagar impuesto general de importación. Pero recordemos que para poder liberar una mercancía de aduana hay que pagar el derecho de trámite aduanero. Y se paga el 8% al millar sobre el valor en aduana de la mercancía cuando no le aplicas una preferencia arancelaria, es decir, no le aplicas un certificado de origen. Entonces, si tu mercancía no vale mucho, el 8% al millar pues es nada. Pero si estamos hablando de una empresa grande o que traes mercancía con un valor bastante considerable, toma en cuenta el 8% al millar y entonces ya se vuelve algo que dices, no, sí le está pegando a mi costo, ¿no? Entonces, sí es importante, como bien comentas, evaluarlo un poco antes para que se tome la mejor decisión. Y también algo muy importante, para que vayamos tal vez trabajando con nuestro proveedor, efectivamente, en cómo requerimos que se llene el certificado, porque, pues, como decía, muchas veces ellos en los países europeos, Estados Unidos tal vez es un poco más práctico y en México lamentablemente cuando no viene bien llenado el documento, en la aduana mexicana se ponen muy especiales y muchas veces no te aceptan los certificados. Entonces es importante también trabajar esa parte. Ahora bien, el objetivo principal de un certificado de origen precisamente es otorgar preferencia arancelaria a los bienes certificados o calificados. ¿Para qué? Para que no pagues el impuesto general de importación. Entonces, es un documento de suma importancia cuando tienes un material que sin certificado pagaría impuesto general de importación, porque ese es el mecanismo que vas a usar para poder efectuar el pago de este impuesto. Ahora bien, aquí entra en controversia algo que es el país de origen y el país de procedencia. Pensamos muchas veces que es lo mismo y sin embargo son cosas diferentes para efectos aduanales. De acuerdo al convenio de Kioto, el país de origen es el lugar en el que se entienden por... un momento. El país de origen es el lugar por el que se entienden como producidas, fabricadas u obtenidas las mercancías, es decir, en donde se llevó a cabo el proceso de producción, de fabricación, ¿de acuerdo? Y el país de procedencia es el lugar desde el cual la mercancía o las mercancías fueron exportadas o expedidas, ¿de acuerdo? En un término más aquí en controversia, no es lo mismo el hecho en, así es originario de. Recordemos, cuando estamos hablando de certificados de origen, el país de origen va a ser el que se asigna o se designa con base a la regla de origen que estamos revisando, de acuerdo al tratado comercial que estamos revisando. Si cumplimos con la regla de origen, ok, ese bien va a ser originario de la región, del acuerdo que estemos revisando, y le vamos a asignar como país de origen, pues el país en donde se llevó a cabo la producción de esa mercancía. Por ejemplo, la región TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá. Hacemos el análisis de origen, nuestro bien traemos los insumos de cualquier parte, de diferentes partes del mundo, aquí lo transformamos en algo muy diferente. A lo mejor traemos hilos y hacemos tela, ¿de acuerdo? Entonces, importamos los hilos, los transformamos y al final de cuentas tenemos ya rollos de tela, ¿de acuerdo? Haciendo el análisis de la fracción arancelaria y la regla de origen de esa fracción arancelaria de exportación, en este caso de la tela, supongamos que efectivamente el bien califica como originario. Entonces, como yo traje mis insumos, a lo mejor sí de cualquier otra parte del mundo, que no fue ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá, pero yo lo transformé aquí en México y cumplí con la regla de origen que me pide el tratado, cuando yo elaboré el certificado de origen, le voy a poner país de origen, México. Si fuese lo mismo, pero en lugar de estar en México, estuviéramos en Estados Unidos, en este caso el país de origen sería Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que quede clara la idea. Ahora bien, el país de procedencia es el lugar en donde simplemente la mercancía fue embarcada y es muy diferente a, pues, decir que es su país de origen, porque a lo mejor puede ser que traemos una mercancía de Alemania, la embarcaron en Alemania, pero su origen
realmente tal vez es chino, puede llegarse a dar el caso. Entonces, no por el hecho de que una mercancía sea embarcada de Alemania, de España, de Inglaterra, su país de origen va a ser ese. No, el proveedor tiene que estar muy consciente de la información que nos está dando para pues, poder determinar pues, lo que es el país de origen. ¿De acuerdo? Y Oye, Gaby, más. y este es un error súper común, ¿no? Porque nosotros Sí. nos encontramos muchos emprendedores que porque traen mercancía de Estados Unidos, creen que pueden gozar del beneficio de un certificado de origen cuando no es así, porque incluso a veces te juran y te perjuran que la mercancía es de Estados Unidos, ¿no? Pero ya cuando estás haciendo el previo de la mercancía, ves la placa en el equipo que dice Made in Taiwan, Made in Sí, China, ¿no? Y sí, eso sí. pues, pues ahí queda claro que no es originaria de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí. Y eso realmente representa un problema muy grave porque en aduana, si le llegara a tocar reconocimiento a la mercancía y tú declaras un país de origen distinto, impedimento al que trae físicamente la mercancía, eso es un grave problema porque pues se pueden llegar hasta detener la mercancía por ese detalle, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y lo que decías también, por ejemplo, no es lo mismo el fabricado en o el hecho en que el país de origen. Con el ejemplo que diste es más que claro. Entonces debemos tener muy bien diferenciados estos conceptos para poder tener más claridad en nuestras operaciones. Y bueno, ¿qué tipos de certificados de origen tenemos? Por ejemplo, tenemos certificados de origen, o más bien los tipos de certificados de origen van de acuerdo al Tratado de Libre Comercio o al acuerdo comercial que estemos revisando. En el caso de los que tenemos de libre reproducción, son aquellos cuando en el tratado o en el propio acuerdo se establece que el certificado de origen aplicable para el trato arancelario preferencial únicamente debe ser llenado y firmado por el exportador o el productor de dicho bien, ¿de acuerdo? Entonces, así, pues, esto textual viene en el acuerdo o en el tratado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando traen esta aseveración, hace referencia a que son certificados de origen de libre reproducción, es decir, no hay un formato específico o a lo mejor sí lo hay, sin embargo, puede ser llenado libremente por el productor o por el exportador de las mercancías, ¿de acuerdo? ¿Qué tratados o qué acuerdos aplican para este mecanismo? Por ejemplo, el TEMEC, si bien tenemos en el tratado un apartado especial de cuáles son los requisitos que debe de contener el certificado de origen, no hay un formato, a diferencia del NAFTA, tal vez que la CBP manejaba un formato, que el Secretario de Economía manejaba un formato específico, ¿de acuerdo? Entonces, para el TEMEC solamente tenemos un apartado de cuáles son los requisitos, pero no hay un formato tal cual, ¿de acuerdo? ¿Qué otro tratado? El Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, entre México e Israel, entre México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Acuerdo de Complementación Económica número 66, celebrado entre México y Bolivia. Y el TIPAT, el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. ¿De acuerdo? Estos tratados, estos acuerdos son... tienen su formato o tienen la posibilidad de llenar el certificado de origen bajo el formato de libre reproducción. ¿De acuerdo? Y tenemos otros certificados de origen que necesitan autorización o validación por parte de la autoridad competente. En la mayoría o en casi todos los acuerdos que los tratados, cuando es este el caso, solamente mencionan autoridad competente. En México, ¿quién es la autoridad competente para poder expedir, validar, autorizar un certificado de origen con fundamento en estos tratados o en estos acuerdos? En México es la Secretaría de Economía. ¿De acuerdo? Ella es quien va a regular esta parte y, bueno, textual o podemos encontrar en el acuerdo que cuando en el tratado o en el acuerdo se establece que el certificado de origen aplicable para el tratamiento preferencial debe ser llenado y firmado por el exportador o el productor y además debe ser firmado y sellado por la autoridad competente, en este caso, Secretaría de Economía. Y Secretaría de Economía maneja tres tipos de certificación. Para poder ingresar o realizar un trámite de certificación de origen ante Secretaría de Economía, se utiliza la plataforma de la ventanilla única de BUSEM.
Y bueno, tenemos como primer apartado los certificados que no llevan firma autógrafa, tampoco llevan sello en tinta y que no se expiden en papel de seguridad, es decir, que simplemente son enviados a través del portal de ventanilla única de BUSEM al correo que se tiene dado de alta como persona de contacto, ¿de acuerdo? Y simplemente es un certificado electrónico. Y los acuerdos y los tratados a los cuales se aplica este supuesto es el acuerdo de integración comercial entre México y Perú, el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá, el Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, la Alianza del Pacífico, Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia, el G2, y el Acuerdo de Alcance Parcial de Preferencia Arancelaria Regional, que es el PAR 4. Esto es al marco de la ALADI. Y después de esto tenemos, sabemos que en algunos tratados de libre comercio tienes la opción de elaborar un certificado de origen o bien de usar algo que se llama el número de exportador autorizado. Con la Comunidad Europea esto es algo muy común, ya que viene o se estipula que en la misma factura comercial el exportador podrá declarar una leyenda especial y en esa leyenda se va a incluir un número de exportador autorizado que le es otorgado por la autoridad competente en su país y este número de exportador autorizado tiene la misma validez, que un certificado de origen. Entonces, eso está muy padre porque pues ya es muchísimo más práctico y es mucho más rápido y más seguro, porque simplemente viene tu factura, describe tu mercancía, la cantidad, el valor, y hasta abajo simplemente viene la leyenda de que esta mercancía es originaria para efectos de la Comunidad Europea, con el número de exportador autorizado tal, y ya. Y con esa leyenda tú puedes aplicar la preferencia arancelaria, por ejemplo, a la importación en México, y es algo que facilita mucho la operación de comercio exterior. Y lo mismo aplica para cuando nosotros queremos exportar a la Comunidad Europea, lo mismo. Tienes que hacer el trámite ante la Secretaría de Economía para que te den tu número de exportador autorizado. Y los acuerdos, los tratados que manejan este esquema de certificación bajo el formato de exportador autorizado es el TELECUEM, que es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio, y el acuerdo para el fortalecimiento a la Asociación Económica entre México y el Japón. ¿De acuerdo? Estos son los 3 tratados, el acuerdo, que pueden utilizar este esquema. Y por último, existe otra modalidad de Secretaría de Economía en la cual sí tiene que entregarte Secretaría de Economía el certificado de origen emitido por ellos en papel seguridad y firmado y sellado. ¿De acuerdo? Estos son los certificados emergentes, que son todos aquellos que se hacen al marco de la ALADI, los acuerdos de complementación económica entre Argentina y México, el acuerdo de complementación económica entre Mercosur y México, que es el AC55, y el acuerdo de alcance parcial de renegociación, número 29 entre México y Ecuador, y el número 38, que es entre México y Paraguay. ¿De acuerdo? Entonces, para estos sí necesitamos, obviamente, el certificado físico y es el que se le manda a el importador. Ahora, ustedes han de preguntar, ¿cómo puedo yo obtener un certificado de origen que requiere la validación por parte de la autoridad, que en este caso es Secretaría de Economía? Bueno, pues hay que registrarse en la página de BUSEM, se hace el registro o se llena el cuestionario de los productos que quieres tú calificar, te piden una serie de información respecto de tu producto que vas a calificar, que es tu producto final, qué insumos incorpora, los precios, los valores, las cantidades. ¿Para qué? Para que Secretaría de Economía pueda validar si efectivamente ese bien va a calificar o no al amparo del tratado del acuerdo que esté solicitando el certificado. Una vez que mandamos y hacemos el registro en BUSEM, Secretaría de Economía hace la revisión de la información para ver si autoriza la emisión del certificado de origen. En dado caso de que efectivamente tu producto sí califique como originario, Secretaría de Economía hace la validación y la emisión del certificado de origen y pues te dice o te lo pone ya a disposición para que puedas tú ir a recogerlo. ¿De acuerdo? Lo puedes ir a recoger, ya sea en la delegación de tu estado, y pues bueno, te lo entregan físicamente. Hace 2 años, en el 2019, Secretaría de Economía sacó una modalidad, creo yo, que es bastante práctica para los certificados de origen ALADI, ya que
autorizó a diferentes cámaras y asociaciones para que pudieran ellos fungir como simplemente como el intermediario para que te puedan dar el certificado de origen. Esto pues es un poco más práctico porque antes era con el tema de la pandemia y demás, pues ya no los recibían, y con el tema de la reestructuración en las diferentes secretarías, pues ya no recibían certificados de origen en las diferentes delegaciones del interior del país, era mandarlos a México. Entonces, a través de esto, pues facilitó mucho, y el procedimiento básicamente es el mismo. Te tienes que registrar en BUSEM, ingresas tu información, solicitas, para poder ser un organismo autorizado para emitir los certificados de origen, hay que hacer un registro, ¿de acuerdo? Tú puedes, hay un directorio en el cual están las cámaras autorizadas por cada estado, entonces tú puedes dirigirte a la que gustes, dependiendo del estado en el que estés, haces el registro con ellos, y bueno, se transmite la información a través de la ventanilla única. Este organismo envía la información a la Secretaría de Economía, ellos validan, simplemente les regresan a esa asociación el certificado ya autorizado, y esta asociación te hace la entrega de tu certificado de origen, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando se trata de certificados de origen en físico, pues ya que los tenemos, pues hay que enviarlos en este caso, por ejemplo, si es de exportación, pues al importador en el país destino. ¿Para qué? Para que él pueda aplicar el certificado de origen cuando llegue la mercancía al país destino. Si fuesen certificados de origen de importación para México, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tu proveedor lo tramita en su país, en el país de procedencia o de origen de las mercancías, y nos lo manda físicamente para que cuando llegue la mercancía ya tengamos el certificado y el agente aduanal ya lo tenga y lo pueda aplicar al momento de la importación de la mercancía. ¿Hasta aquí tienes algún comentario, Karen? No, Gaby, hasta aquí voy siguiéndote todo lo que estamos platicando. Muy bien. Y bueno, ya casi para terminar, este es un ejemplo de certificado de origen TEMEC o UMSCA. Como yo les había comentado, no hay un formato oficial o un formato específico en el tratado. Este es un formato que he utilizado, que contiene o cumple con todos los requisitos que pide el tratado, y simplemente pues es la forma muy similar a la anterior tal vez, pero bueno, ya con los puntos más específicos en base a los requerimientos del nuevo tratado, ¿de acuerdo? Entonces, y simplemente lleva firma autógrafa por parte del productor o del exportador de las mercancías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un certificado, un ejemplo de certificado de circulación de mercancías del EU1, que es el que utilizamos con la Comunidad Europea. Por ejemplo, si es emitido por, en este caso, la autoridad competente en Europa, y en México por Secretaría de Economía. Sí es un formato oficial, es un formato definido, y si lleva sello, firma, todo muy, muy meticulosamente llenado por parte de la autoridad competente. Y último, por ejemplo, es un ejemplo del certificado de origen de Alianza del Pacífico, ¿de acuerdo? Es uno de los que son de manera digital o electrónica, enviados por Secretaría de Economía a través de la plataforma de ventanilla única, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como pueden ustedes observar, realmente sí es todo un tema. Debemos sí tener los elementos suficientes para poder saber cómo se llena un certificado de origen. Próximamente les estaremos ya presentando nuestro plan de capacitación, y bueno, ahí podremos ver cursos relacionados con esto, porque pues no nada más, como bien decía Karen, es plasmar la información y ya, ¿no? O sea, no, hay que saber analizar la regla de origen, cómo lo vas a calificar, porque hay mecanismos de validación. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ya, desde ya tiene tiempo, no nada más de apenas que cambió el tratado, no, desde que era Telecán, ya hacían revisiones de origen. Entonces, sí existen, sí las hacen, los gobiernos de cada país están habilitados, están capacitados. ¿Por qué? Porque están permitidos por parte de los tratados o de los acuerdos que hagan este tipo de revisiones. Precisamente, ¿por qué?
porque lo que quieren evitar es que se certifiquen mercancías que realmente no califican como originarias, porque pues saben que hay mucho desconocimiento por parte de los usuarios. Entonces, es importante que sepamos cómo llenar un certificado de origen, que si bien va a tener un beneficio, pues sí conlleva una responsabilidad, porque debes de guardar, respaldar toda la información con la cual tú calificaste como originario ese bien, porque finalmente esa información te puede ser requerida en algún momento. Entonces, para que lo consideremos, no nos espantemos, simplemente pues es algo que debemos de tener como una buena práctica y pues bueno, simplemente acérquense con los expertos para que estén mucho mejor respaldados y si tienen alguna duda, algún comentario muy específico sobre este tema, con todo gusto háganos saber sus comentarios. De mi parte sería todo. Karen, ¿tienes alguna pregunta? Sí tengo una pregunta, pero me gustaría abrir el espacio para que nuestros seguidores en este momento escriban sus preguntas en el chat y podamos resolver esas dudas. Ahora, mientras nos escriben en el chat, los queremos invitar a que revisen nuestra página de internet www.orbi-mediotrade.com, donde encontrarán todos los servicios disponibles. Y recuerden que todos los miércoles hasta el 30 de noviembre tendremos webinar aquí en Facebook Live. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí nos van a encontrar como @OrbiTradeMX. Y Gaby, yo tengo una pregunta mientras empiezan a colocar sus preguntas. Justamente tú decías que el tema de los certificados es un tema serio. Entonces, mi pregunta va enfocada porque lo he visto con muchos de los emprendedores a los que nosotros damos servicio, damos asesorías, y ellos por lo regular tienden a emitir certificados a veces sin analizar si están cumpliendo con las reglas de origen. Entonces, la pregunta va encaminada a, ¿yo puedo emitir un certificado de origen, tanto los que son de libre como los que necesitan la autorización de Secretaría de Economía, solo con decir que lo fabrico aquí en México y que lo compro aquí en México sin conocer el origen de los insumos? Porque lo puedo comprar aquí en México, pero no necesariamente significa que el insumo sea nacional. Entonces, ¿esto es correcto o no es correcto? Ok, efectivamente, Karen, como bien comentas, no porque los insumos sean comprados en México significa que van a ser originarios de México. Y, por ejemplo, para los certificados que son de libre reproducción, lamentablemente sí puedes emitir el certificado sin haber hecho el análisis correspondiente. ¿Por qué? Porque es de libre reproducción, porque tú lo firmas, tú lo llenas, tú todo, tú como productor o como exportador, ¿de acuerdo? Entonces, sin problema, ese se va. Ya si está respaldado, pues es otro tema, ¿no? Pero para los certificados que requieren autorización por parte de Secretaría de Economía es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque precisamente en el registro de los productos elegibles tú llenas un cuestionario y en ese cuestionario te piden información de los insumos, precio, país de origen, cantidad que utilizas, la fracción arancelaria. Entonces, sí es información muy específica que precisamente Secretaría de Economía analiza para poder validar y decidir si te otorga o no un certificado de origen. Ok, Gaby, entonces, en este caso, qué recomendamos? O sea, ¿cuál sería la mejor recomendación que podemos hacer cuando los emprendedores están iniciando exportaciones o importaciones? Sobre todo importaciones, porque hay repercusiones aquí en México, por así decirlo. O sea, ¿qué se tendría que validar con el proveedor para corroborar que efectivamente el certificado que nos están enviando, pues sí es apegado a las reglas de origen? Realmente algo que tú puedas validar con el productor el proveedor de tu mercancía, pues muchas veces los proveedores o los productores son un poco especiales o reservados en cuanto a esa información porque es información confidencial. Okay. Tú confías de buena fe en el documento que él te está emitiendo. Entonces, a la importación es un poco más complicado poder tener ese control. Sin embargo, a la exportación está de tu lado el balón. Entonces, tú tienes todo de tu lado para poder llenar ese certificado de origen correctamente, porque finalmente la responsabilidad recae sobre ti, porque tú eres el productor y tú eres el certificador y tú eres el exportador. Entonces, si te vienen a auditar,
te van a auditar a ti. Entonces, al que van a multar va a ser a ti. Y en este caso, pues precisamente lo que sugiero pues es, si no tienes el conocimiento, si apenas vas comenzando, si estás emprendiendo, si no tienes mucha claridad sobre qué tienes que hacer, cómo lo tienes que analizar, porque esa también es la otra. Las reglas de origen de los tratados de libre comercio son muy complicadas. No son reglas que se entiendan a la primera lectura, le das una lectura y entiendes una cosa o simplemente no entiendes nada, hasta la cuarta, quinta, sexta tal vez ya le vas captando, entonces sí son muy complejas. Yo aquí lo que sugeriría pues precisamente es esto, que se acerquen a los expertos. Nosotros con mucho gusto les podemos apoyar, damos consultorías en tema de llenado de certificados de origen, de análisis de reglas de origen. Si no tienes departamento de comercio exterior, con todo gusto les podemos apoyar para certificar tus productos, hacer el análisis correspondiente, pues ya con el respaldo de gente capacitada, gente que tiene experiencia y el conocimiento necesario para poder elaborar este tipo de documentos. Pues listo, Gaby, muchísimas gracias por el webinar que fue bastante enriquecedor. Te agradecemos tu participación y ya saben, cuando tengan alguna duda de comercio exterior y cuando quieran tener más información o ver a más a detalle la parte del certificado de origen, Gaby es especialista en todo esto y nos puede ayudar y los puede ayudar a que puedan cumplir con la normatividad. Así es, efectivamente.